los últimos años parece que prosperan las iniciativas por parte de movimientos ecologistas consistentes en lanzar alimentos a obras de arte en busca de llamar la atención y de actos que den notoriedad a la situación. Hay que reconocer el efectismo en este sentido sí que tiene cierta eficacia el acto en sí, aunque personalmente no estoy muy de acuerdo en las formas, pero sí que consigue uno de esos objetivos que es llamar la atención, ¿no? Pero quizás se podría enfocar de otra manera un poquito más efectiva. Por ejemplo, actuando un poco más sobre la gente, ¿no? Más que hacer una especie de petición a esas élites, ¿no? A esas corporaciones y demás que lo único que hacen es realmente lo que se espera de ellas, que es ganar dinero. Entonces, una de las formas principales de enfocarlo mejor sería actuar más sobre la gente, que al fin y al cabo son los clientes de esas corporaciones. Es decir, tú no puedes pedir a una gran empresa multinacional que haga algo. Mm, es mejor que se lo pidas a sus clientes. Es decir, que le presionen de la forma que mejor saben, que es pues no consumiendo sus productos o consumiéndolos menos. ¿Qué maneras hay de hacer esto? Bueno, pues la primera es votar. Ya sé que hay mucha gente, y yo primero, que está muy desilusionada con el tema de cómo funciona la democracia, precisamente porque muchos de estos partidos políticos o los propios políticos están sujetos a lo que dictan las multinacionales, corporaciones, etcétera, principalmente en materia de empleo. Pero bueno, mmm, todos tenemos esa posibilidad de votar a partidos que, dentro de lo que cabe, porque siempre hay limitaciones, pues se acerquen un poquito más a esos objetivos, ¿no? De conservación de la naturaleza, de respeto hacia el entorno, ¿no? Y si no hay ninguno, pues directamente no votar. Que también hay mucha gente que discutirá la efectividad de esta medida, pero imaginaros que algún día sale una abstención mayor al 50%, ya si hablamos de 75%, pues realmente qué legitimidad tienen esos partidos que han sido elegidos con un porcentaje tan pequeño de los votos totales. Pero es bueno, otra de las, digamos, pegas que se podría poner a esta estrategia es que solo se vota cada 4 años. Pero resulta que, bueno, volviendo al tema anterior de actuar sobre la gente, resulta que tú votas cada día y tienes un montón de votos en tu cartera. Es decir, cada compra que haces, cada euro o dólar o cualquiera que sea la moneda que utilices que gastas, es un voto a esa empresa, a esa corporación, a ese producto, a esa tienda, donde lo gastas. Con lo cual hay que intentar gastar el dinero en empresas o productos que sean lo más respetuosos posible con el entorno. Y esta es una manera, yo creo, mucho más efectiva de presionar que hacer actos como estos, que son muy efectistas, pero no sé si tienen eficacia real. Lo mismo con, incluso aunque no gastes, es decir, dónde guardas tu dinero. Hay bancos éticos,
solo hay que informarse un poco. Obviamente yo entiendo que hay mucha gente a la que le da pereza investigar, pero hay alternativas, ¿no? Tanto a nivel de banca como de energéticas, todo este tipo de servicios básicos. Siempre hay alternativas más ecológicas, ¿no? Hay energéticas que solo proveen energía procedente de renovables, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que sería la base del consumismo, usar las cosas hasta que se rompan, cuando se rompan intentar repararlas y no comprar hasta que necesites algo de verdad, porque somos 8.000 millones, más de 8.000 millones de personas en el mundo y es un modelo que no es sostenible. No puedes comprarte cada vez el último modelo de lo que sea, de móvil, de cualquier cosa, de coche, yo qué sé. No puedes seguir las modas porque las modas lo único que pretenden es eso, hacerte comprar cosas que no necesitas. Así que es eso, intentar gastar lo justo y necesario, ¿no? Y por último, una de las medidas que quizá sea de las más polémicas, lo más ecológico que puedes hacer es no tener hijos o tener uno solo. Es decir, el decrecimiento también a nivel demográfico. Porque por mucho que tú intentes llevar tu vida de la forma más ecológica posible, sobre todo si vives en el llamado primer mundo, el gasto de recursos es muy grande, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes hacer si quieres dejar un futuro mejor, paradójicamente, a tus hijos, o en este caso no hijos, es no tener descendencia. O, como digo, tener uno como máximo, ¿no? Porque en ese sentido ya estás decreciendo la población. Porque, bueno, ya sabemos todos el argumento de que vivimos en un planeta finito, entonces no podemos crecer infinitamente. Y esto se aplica también al tema demográfico, porque no vamos a terraformar otros planetas, ni siquiera hemos conseguido llegar a hacerlo con la Luna, que está relativamente cerca. Eso no va a ocurrir en un futuro cercano, por lo menos. Y nada, pues digamos que estos serían algunas ideas para conseguir detener algo que es un problema y es bastante urgente, ¿no? A juzgar por cómo se está comportando el clima. Y nada más recordar que este canal intenta no subvencionarse con publicidad, eso ni de empresas, ni de YouTube, sino vendiendo productos propios que he hecho yo mismo, como son música y libros. Así que si os gusta la música que habéis escuchado de fondo o que os interesa comprar algún libro en formato digital o físico con temas relacionados, bueno, similares, digamos, con un tono similar a este, pues los encontráis en la descripción. Nada más, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo.